celular no. Ya están grabando, profesor, ya. Ya está grabando ya la O- clase. Ok, muchas gracias. No sé quién está grabando, pero Ahí comencé a grabar, profesor. entonces vamos a comenzar la clase. A ver, primero, habrán avanzado con sus problemas, ¿no? Los problemas que les estoy dejando. Profesor, va a estar el domingo. Profesor, ¿se le envía el correo? ¿Al correo, no, profesor? Al correo, sí, rcarita m edu.p. Muy bien, chicos, entonces, a ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Vamos a abrir el archivo. Lo primero que voy a hacer es mostrar la pantalla. Voy a los tres puntitos que está arriba a mi izquierda, a mi derecha, y pongo presentar pantalla. Una vez que pongo eso, bueno, ahora ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? ¿No, Durán? ¿Está viendo mi pantalla, no? Se ve, ¿no? Entonces aquí comenzamos con 8 participantes más yo. Vamos a ver. Sí, se puede ver, profesor. Entonces estábamos en la parte del neutrón, estamos en el tema 3. Escucha, aló, aló. ¿No? Y Sí, sí, estamos lo escucho bien, el profesor. descubrimiento del neutrón, ¿no? Habla del descubrimiento del neutrón, cómo se halla su energía, creo que también, ¿no? Cómo se halla su energía, suponiendo que es un rayo gamma, y después producción de neutrones, también habíamos hecho, ¿no? Disparamos con una partícula alfa en berilio y nos sale un neutrón. Con átomos ligeros también, ¿no? Disparamos al tritio con una partícula alfa y se convierte en un neutrón. Y si disparamos con una partícula gamma, también podemos encontrar un neutrón, ¿no? Actúa con berilio, ¿no? En gamma sería del radio, el berilio se descompone, ¿no? Y sale el neutrón. Habíamos calculado su energía y hay una reacción por separación, sabiendo que la energía de amarre del neutrón es 2,2, ¿no? Entonces, cuando el deuterón con energía de varios cientos de choca en un blanco, entonces el neutrón es separado y viaja con energía aproximadamente igual a la mitad de la energía del deuterón. Muy bien, hasta ahí creo que habíamos hecho. Ahora nos falta hacer detección de neutrones y captura de neutrónica. A ver si terminamos esto. Son 2 paginitas, ¿no? Creo. 3 paginitas. Quiero comenzar. Muy bien, entonces vamos a hacer captura neutrónica y detección de neutrones. ¿Cómo se detecta un neutrón? Veamos aquí entonces. Detección de neutrones. ¿Qué característica tiene el neutrón? La característica, acá hay varias, ¿no? El neutrón no tiene carga eléctrica, ¿no? ¿Cómo lo vamos a detectar con una cámara de ionización, ¿no? Si no te va a ionizar nada. No puede ser tampoco desviado por campos eléctricos. Si ponemos campos eléctricos, él ni lo va a sentir, ¿no? Va a pasar de frente, ¿no? Ni campos magnéticos porque no tiene carga tampoco, ¿no?
tampoco puede producir entonces una ionización, pasa de frente, a menos que choquen con algo, ¿no? No provoca tampoco fluorescencia, ¿no? Produce trayectorias en la cámara de nubes, tampoco produce trayectorias en la cámara de nubes ni en las emulsiones, ¿no? Y tampoco son registrados por el contador Geiger. Entonces, ¿cómo hacemos un detector de neutrones entonces? Esa es la gran pregunta. Técnicas especiales entonces para detectarlo. Entonces, la primera, ¿no?, es disparar, ¿no?, los neutrones incidentes en una cámara de ionización llena de trifluoruro de boro. Producen partículas alfa con la siguiente reacción. Un neutrón con boro 19, ¿no?, me produce una partícula alfa, ¿no? El neutrón 1, 0. 1 porque es un nucleón y 0 porque no tiene carga. El boro 19, 5, ¿no?, al chocar se convierte en litio 7, 3, más la partícula alfa que es 4, es el helio 4, 2. Entonces esta partícula alfa detecta la cámara de ionización, él sí la detecta porque tiene carga positiva, ¿no?, por la cámara de ionización, que me indica indirectamente la presencia del neutrón. Así que ya saben. Ya, si tienen berilio en su casa, le echan un neutrón a una cierta energía y obtienen entonces, con eso entonces ustedes ya saben que si tienen esa reacción, ya sabemos que si hay un alfa, entonces si aparece un alfa, entonces tenemos neutrones, ¿no? Otra manera, ¿no?, de detectarlo, ¿no?, cuando el neutrón choca con un protón frontalmente, o sea, como si fueran dos bolas de billar y choca directo, ¿no? No hay ángulo de dispersión, ¿no? Transferirá toda su energía cinética al protón y el neutrón queda en reposo, ¿no? Imagínense una bola de una mesa de billar, ¿no? Y la masa del neutrón es aproximadamente la masa del neutrón, ¿no? Son casi iguales, ¿no? Entonces el protón está en una cámara de ionización. Entonces el protón que está en una cámara de ionización, ¿no?, no se va a mover, ¿no?, a la misma velocidad que el neutrón que tenía antes de la colisión. Entonces la cámara de ionización, ¿no?, funcionará, ¿no?, e indicará indirectamente la presencia de neutrones. Es otra manera, ¿no?, y debe haber más, ¿no?, pero entonces nosotros nos quedamos ahí, ¿no?, para no ahondar mucho. Captura neutrónica. Ahora vamos a ver cómo el neutrón es capturado, ¿no?, una especie de fusión. El neutrón es capturado por el núcleo. A ver, veamos. Captura radiactiva de neutrones. ¿Qué significa eso? Es cuando un neutrón lento interacciona con un núcleo y tiene probabilidades de ser absorbido por este núcleo. Entonces, el núcleo como que lo tragan al neutrón, ¿no?, y le dice, este es mío, y ahí se queda, ¿no?, se queda con él el núcleo, ¿no?, se queda con el neutrón. Por ejemplo, ¿no?, la siguiente reacción captura un neutrón y emite un rayo gamma. El neutrón 1,0 con el aluminio 27,13 produce un aluminio 28,13, ahí lo capturó, ¿no?, de 27 pasó a 28, ¿no?,
aumentó un neutrón aquí, el aluminio se traga entonces el neutrón, pero emite un rayo gamma. Entonces, de esa manera, entonces con aluminio, no sé si se acuerdan de la clase pasada, cuando colocábamos un aluminio, aumentaba la radiación, dice la cámara de ionerización sentía más presencia de partículas, aumentaba más, ¿no? Era el rayo gamma, ¿no? Así también entonces se puede detectar la presencia de neutrones, ¿no? A ver, ¿qué pasa entonces con una captura reactiva? A ver, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, un neutrón con un MEP de energía chocará, ¿no? Al pasar por una lámina, pasará por varios núcleos, ¿no? Y por procesos de dispersión, así como el de Compton, ¿no? Se va chocando, va dispersándose, va chocando, va dispersándose, va perdiendo energía, ¿no? Desde un MEP hasta que su energía llegue a los órdenes de KT. K, que es la constante de Boltzmann, 1,38 por 10 a la menos 28 joules por cada grado Kelvin, ¿no? Y T es la temperatura. ¿Hasta cuánto va a llegar esto? Los neutrones térmicos son los que tienen una energía del orden KT. Esa es una definición, ¿ya? Pero ¿cuánto vale KT? Acá abajo lo decimos. KT a la temperatura ambiente de 300 grados Kelvin, más o menos 27 grados centígrados, ¿no? Entonces la energía del neutrón térmico es K por T. Conocemos K, 1,38 por 10 a la menos 23. Joules por sobre Kelvin, y 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente. Kelvin con Kelvin se va y queda joules. Queda 4,14 por 10 a la menos 21 joules. Que eso transformado a electronvoltios es 0,026 electronvoltios. Entonces, esa es la energía que llega, miren, para el ejemplo que nosotros tenemos, que llega un neutrón que sale con una energía de 1 MeV. Un neutrón térmico tiene una energía de 0,026 electronvoltios. Bien pequeño, es bien pequeño. ¿Qué más? Estamos hablando aquí de captura neutrónica. ¿No? Sección transversal. Vamos a definir entonces, ¿qué es sección transversal? ¿No? Definido entonces con el signo sigma n, gamma, en el cual gamma n es el neutrón y gamma es la radiación que sale, ¿no? N el neutrón que choca y gamma, ¿no? Es la partícula que sale, en este caso sale un fotón. ¿Qué me indica entonces esta sección transversal del neutrón? Falta colocar del neutrón, ¿no? ¿Qué me indica la sección transversal del neutrón? ¿Qué me indica la sección transversal del neutrón? Indica la probabilidad de captura neutrónica. Mientras más alto sea esta sección transversal, ¿no? Más probable es que sea capturado ese neutrón, ¿no? Y mientras más pequeño sea, ¿no? Menos probabilidad va a tener de que ese neutrón sea capturado por un núcleo. Y ¿qué es? Es definido de esta manera, ¿no? Sigma n, gamma es igual a A sobre B, donde A es una constante y B es la velocidad del neutrón. ¿Qué más dice aquí?
la sección transversal entonces es directamente proporcional al tiempo, ¿no?, que pasa el neutrón alrededor del núcleo. O sea, 1 sobre b, ¿no? Ustedes saben que la velocidad es igual al espacio sobre tiempo, ¿no? Despejan el tiempo, entre el tiempo es el espacio sobre la velocidad. Entonces, el tiempo es inversamente proporcional a la velocidad, ¿no? ¿No? Entonces, mientras menos tiempo tenga el neutrón, ¿no?, alrededor, pasando por alrededor de núcleos, entonces menos probabilidad de que sea capturado, ¿no? Mientras más tiempo tenga de interactuando con los núcleos, más probabilidad va a tener de ser capturado, ¿no? Y es inverso a la velocidad, ¿no? O sea que mientras más velocidad tenga, menos tiempo va a tener, por lo tanto va a tener menos probabilidad, ¿no?, de ser capturado, ¿no? Y si la velocidad es pequeña, entonces ahí sí aumenta, si la velocidad comienza a disminuir del neutrón, ahí sí va a tener mayor probabilidad de que sea capturado, ¿no? Y como la velocidad es directamente proporcional a la energía cinética, entonces a mayor energía cinética, menor probabilidad de que sea capturado, ¿no? Y viceversa. Menor energía cinética va a tener mayor probabilidad de ser capturado. Por ejemplo, entonces, esta figura que está aquí, la figura 1, ¿qué es? Esta es la sección transversal de captura neutrónica para la plata, ¿no?, versus la energía del neutrón en electronvoltios, ¿no? ¿Qué se observa aquí, ¿no? Entonces, esta figura muestra la sección transversal de la plata, ¿no?, y que disminuye cuando la energía del neutrón aumenta, justo lo que habíamos dicho, ¿no? Está disminuyendo. Aquí tenemos un gráfico aquí en el eje, en la ordenada, ¿no? Es un gráfico lineal, ¿no? C, 0, 10, 100, no, este es entonces una gráfica logarítmica de lo que estamos, de esa formulita, ¿no? Aquí en el eje Y, o en la ordenada, ¿no? Está una escala logarítmica, y aquí también en el eje X, ¿no?, está también una escala logarítmica. Entonces, ¿no? Muy bien, este gráfico está en una escala logarítmica, por eso es que sale así, ¿no? Disminuye, ¿no? Va Profesor, disminuyendo. disculpe, es decir, es una escala doble logarítmica, logaritma en las abscisas y ordenadas. Sí, sí, sí. Por eso es que salen líneas, ¿no? En vez de curvas va a salir líneas. Entonces se observa que hasta aquí es lineal, ¿no? Va bajando la probabilidad a medida que va aumentando la energía, ¿no? Al llegar aquí a 1, que aparece diferentes energías, ¿no? Entonces, para energías mayores que 1 electronvoltios, aparece entonces energías de resonancia, ¿no?, que corresponden a estos picos, corresponden a los niveles nucleares de energía. Entonces, aquí también hay otra evidencia de que el núcleo, ¿no?, tiene un modelo de capas, ¿no?
Por ejemplo, otro ejemplo aquí entonces. Otro ejemplo es que el cadmio dice que tiene una sección transversal bien grande, dice, ¿no? Entonces, esto se puede usar en reactores nucleares, ¿no? Se usan entonces barras de cadmio en los reactores nucleares para absorber y moderar el flujo neutrónico, ¿no? Si no, la reacción en cadena del uranio sería catastrófica, ¿no? ¿No? El reactor nuclear, ¿qué le pasaría al reactor nuclear? Explotaría, ¿no? No podríamos controlar el número de neutrones. El número de neutrones comienza a aumentar, 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 y ahí se sobrecarga en energía y explotan, ¿no? Eso se llama un accidente nuclear. Entonces podemos absorber las barras de cadmio al ingresar a las barras, a las fuentes, a las barras de la fuente, ¿no? Dentro del núcleo comienzan a comerse a los neutrones, ¿no? ¿No? Son absorbidos ahí, ¿no? El cadmio lo absorbe, ¿no? Y desaparecen los nucleones y ya no hay más reacción, ¿no? O sea, que modera el flujo neutrónico. Eso quiere decir que disminuye el flujo de neutrónicos dentro del reactor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me faltó enviarle este archivo, ¿no? Sí, profesor, faltó este y el anterior, de la clase anterior. Ok, se lo va a mandar, ¿ya? No, que le voy a cambiar de título. En vez de semana le voy a poner tema. Muy bien, entonces aquí terminamos el tema número 3 y vamos a pasar al tema número 4, que es el tema del libro que estamos usando nosotros. Vamos a poner, en vez de semana, semana, vamos a poner tema 4, ¿no? Reacciones nucleares 1. En reacciones nucleares 1 vamos a ver, ¿no? Reacciones nucleares, valor de Q de una reacción nuclear. Esto es la energía, ¿no? La energía que gana o pierde, ¿no? Cuando hay una reacción nuclear, ¿no? Y también el valor de Q y energía de amarra, ¿no? Vamos a hacer solamente una parte ahora, ¿no? Ver hasta dónde vamos a reacciones nucleares. Vamos a comenzar con reacciones nucleares. ¿Qué es una reacción nuclear, entonces? Es cuando una partícula energética choca con un núcleo y ocurre un cambio en el núcleo. Puede partirse, puede absorber, ¿no? El núcleo puede absorber la partícula, etcétera, etcétera. Puede pasar muchas cosas. Un ejemplo, ¿no? Del polonio 214, ¿no? Emite partículas alfa, ¿no? O sea que es un isótopo, ¿no? De energías 7,68 MeV, ¿no? Que chocan con el nitrógeno 14, obteniéndose oxígeno 17 y protones. Este es el primer experimento, ¿no? De una reacción nuclear, ¿no? Hecho por Rutherford en 1919. Y acá está la reacción. La partícula alfa
4,2, helio, ¿no? El helio 4,2 es la partícula alfa, ¿no? Este que está aquí. Choca con el nitrógeno 14,7 y se convierte entonces en un oxígeno 17, ¿no? Le quita, le aumenta, ¿no? ¿Cuántos? 3 nucleidos, ¿no? Para que llegue al oxígeno y libera un H11, o sea, un protón. Esto se puede escribir de esta manera o de esta manera. Hay que bajar esto, ¿no? Está muy pegado, ¿no? A ver, en el libro lo voy a poner así. Ya está. Esto quiere decir que el nitrógeno 14,7, ¿no? El nitrógeno 14,7, ¿no? Entre paréntesis está la partícula alfa que choca con el neutrón y P, que es el protón, ¿no? Es el producto ya del resultado que se convierte en oxígeno 17,8, ¿no? De esa manera, entonces, de esas dos maneras se puede representar, ¿no? Una reacción nuclear. Y que es llamada reacción alfa-P, ya que alfa es la partícula bala, ¿no? Que choca con el neutrón, y P, el protón, es la partícula producto. Ese es el resultado, ¿no? Entonces, viendo esto, entonces, acá hay una reacción nuclear, ¿no? En la cual una partícula alfa se convertía en un protón, ¿no? Simbólicamente, entonces vamos a generalizar esas reacciones, ¿no? Simbólicamente, entonces se escribe de esta manera. X más X es la reacción de entrada, ¿no? Y Y más Y es la resultante, ¿no? O así, ¿no? De esta manera también se puede hacer. X entre paréntesis XY, chiquitas, y el resultado es Y, ¿no? Donde X chiquita corresponde al helio 4,2, la partícula alfa, ¿no? Es la partícula bombardeante o también llamada bala, ¿no? X mayúscula corresponde al nitrógeno 14,7, es el núcleo blanco, donde ahí voy a disparar esa partícula alfa, ¿no? Y corresponde al hidrógeno 1,1, o sea, el protón, ¿no? Es la partícula producto, ¿no? Hemos sacado un constituyente del núcleo. Y I mayúscula corresponde al oxígeno 17,8. Es el núcleo en retroceso. Entonces, para ilustrar esto, hay que ver entonces esta figura, ¿no? De una reacción nuclear. X pequeña, o sea, una partícula alfa, choca con el nitrógeno 14, una partícula X mayúscula, es el blanco, y esta es la bala. Al chocar, produce una partícula producto, Y, o el protón, es dispersado con un determinado ángulo, y el núcleo producto está en retroceso, ¿no? Y esta reacción se le llama X más X resulta Y más Y. Esa es una reacción nuclear. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, por historia se dice que hasta 1931 el número de reacciones nucleares estaba limitado a las partículas alfa o beta, que procedían de isótopos radiactivos naturales, ¿no? Esto, por ejemplo, del radio, de alguna cosa que nosotros encontramos en la naturaleza, ¿no? Hoy hay muchos aceleradores de partículas, ¿no?
Por ejemplo, el generador de Van de Graaff, que fue creado en 1931. Hace un acelerador de partículas. Los aceleradores lineales y los ciclotrones. Esto entonces me permite estudiar muchas reacciones nucleares, ¿no? Aparte de las más simples, antes de 1931, solamente podíamos disparar alfa y beta. Ahora con esto podemos disparar cualquier cosa, ¿no? Entonces, las reacciones nucleares están gobernadas por los siguientes principios. 1. Conservación de la carga. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de cargas inicial, o sea, la suma de las cargas iniciales debe ser igual a la suma de las cargas finales. Esto traducido es el número de, la suma del número de protones debe ser entrante, debe ser igual a la suma de los números de protones finales, ¿no? En la reacción del ejemplo anterior, ¿no? El número de protones iniciales era 2 a 7 y la final era 1 más 8. Al final 2 más 7 todo debe ser igual a 9. Se conserva la carga. Conservación del número total de nucleones. O sea, no se pierden los nucleones, ¿no? La suma entonces de los números mágicos antes y después de la reacción debe ser la misma, ¿no? Entonces la suma de los números mágicos antes debe ser igual a la suma de los números mágicos después de la reacción. O sea, en otras palabras, la suma de los nucleones antes de la reacción debe ser igual a la suma de los nucleones después de la reacción. Debe ser igual, ¿no? En el ejemplo anterior, entonces, en la reacción del ejemplo anterior, el número 1, el número total de nucleones era 4 más 14 antes de la reacción y después de la reacción era un protón más 17, era el oxígeno 17, ¿no? Total, ¿no? Sale 18. Entonces ahí también entonces se conserva el número de nucleones, ¿no? Conservación de la masa y energía. Bueno, ahora se puede decir que la masa y energía son equivalentes, ¿no? De acuerdo a la fórmula de Einstein, que la energía es igual a la masa por C al cuadrado. Para un sistema aislado, la masa y la energía total del sistema permanece constante, ¿no? De la masa, si hay 4 kilogramos antes de la reacción, después de la reacción también tiene que haber 4 kilogramos, ¿no? Y también entonces es equivalente a decir que la energía, ¿no? Si la energía era 10 MeV antes de la reacción, después de la reacción también tiene que ser 10 MeV. También se conservan entonces el momento lineal y el momento angular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, entonces sigamos a ver el valor de Q de una reacción nuclear. Aquí falta la N. Ya está corregido aquí. Entonces vamos a comenzar aquí. El balance de energía, masa, a partir de la conservación de la masa, energía, da esta ecuación. Esta es la masa de mx, la masa
de la bala, ¿no? La energía de la bala, más la energía de reposo del blanco, la energía cinética, esta es la energía cinética de la bala, está acá, ¿no? Más MXC, que es la energía en reposo del blanco. Aquí está, la energía en reposo del blanco. Debe ser igual a MYC cuadrado. MYC cuadrado, ¿no? Es la energía de reposo de la partícula producto. Calle es la energía cinética de la partícula producto. Y MYC cuadrado es la energía de reposo del núcleo en retroceso. Y KY mayúscula es la energía cinética del núcleo en retroceso. Entonces aquí estamos conservando, ¿no?, la conservación de la energía. ¿Qué más? KX mayúscula, ¿no?, donde X mayúscula es la partícula blanco, ¿no?, es la energía cinética de la partícula blanco, ¿no? Eso es cero. Eso significa que esa partícula, ese núcleo está en reposo antes de la reacción nuclear. Y después de la reacción nuclear aparece otra partícula. Otra cosa aquí, que los dos primeros términos, mxc cuadrado más estas dos, ¿no?, kx es la energía total de la bala. Y mxc cuadrado es la energía en reposo de la bala. ¿Qué más hay aquí? My c cuadrado más ky es la energía total de la partícula producto. Y my mayúscula c cuadrado más ky mayúscula es la energía total del núcleo en retroceso. Entonces todo está aquí, entonces todas las reacciones están ahí. Las energías cinéticas no son relativistas, ¿no? O sea que no vamos a agregar una fórmula relativista aquí. Entonces K es igual a P cuadrado sobre 2M, ¿no?, donde P es el momento lineal. ¿Y qué es el valor de Q? Lo había mencionado antes. El valor de Q de la reacción nuclear es la energía de la diferencia en masa entre la bala más el blanco y la partícula producto más el núcleo en retroceso, que está acá. Q entonces sería la diferencia entre la masa de la bala más el blanco, aquí está, esta es la masa de la bala y el blanco, menos las partículas producto, ¿no?, la suma de la masa Y más la masa Y mayúscula en retroceso. Esta es la masa del producto. Este sería, entonces, multiplicado por C cuadrado sería la energía, ¿no? Sería energía, ¿no? Y Q también sería entonces, ¿no?, la energía cinética de las partículas de salida, estas dos que están aquí, estas dos que están aquí, menos la energía de las partículas de entrada, ¿no? Estas entonces dos son iguales, ¿no? Note que si
las masas de entrada es mayor que las masas de salida, entonces la energía de salida es mayor que la energía cinética de entrada, por lo tanto Q es mayor que 0. Cuando la masa de entrada es mayor que la masa de salida, parte de la masa se pierde en forma de energía. O sea que aparece energía, ¿no? La masa se pierde, pero aparece energía. Esta energía creada es la diferencia de la energía cinética de salida, esta de aquí, y la energía cinética de entrada, que es este de acá. Entonces ha ocurrido una transformación de masa en energía, ¿no? Y esa energía, ¿no?, se puede calcular de esta manera. La variación de masa, ¿no?, entre la entrada y la salida por C al cuadrado debe ser igual a la variación en energía cinética, ¿no?, que es igual a Q, y este es mayor que 0. ¿no? Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Cuando la energía, cuando esto está al revés, ¿no? Entonces la energía aquí sería menor que 0. ¿Eso qué significa? Que la energía, se necesita una energía, ¿no?, para hacer esto, ¿no? Una energía extra se necesita para hacer eso. Y eso quiere decir que también se ha creado masa, ¿no? La energía se ha convertido en masa. Muy bien, yo creo que hasta aquí nomás nos quedamos, ¿no? Ya tenemos 45 minutos de haber hecho la grabación. Vamos a ver entonces aquí. Acá nos quedamos. La clase. Ya, profesor. Yo, profe. Han entrado 16, o sea, hay 17. 15, porque usted también está ¿Quién ha acá. faltado? Marín, No son profe. 16. Marín ha faltado. Ahora sí habla, porque el otro curso, calladito. Por favor, a ver, ya pueden quitar la grabación porque si no se va a saturar